Bueno, pues muchísimas gracias a Enviro por permitirnos en este auditorio tan amplio y tan completo contar un poco la situación del sector. Para aquellos que no conozcan, la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, que es una muestra, digamos, de lo que puede dar en sí la sociedad civil, lleva 41 años en funcionamiento y aglutina al 80% a los operadores que dan servicio al 80% de la población española, con lo cual hay una buena representación de datos, de modelos, de estructuras. Me hubiera gustado que esta charla la hubiera podido centrar en los aspectos más tecnológicos, que en el fondo es lo que entiendo que muchos de ustedes estarían esperando y por la propia configuración y el programa de la jornada. Pero desgraciadamente, por razones de coyuntura, la problemática hoy no es exclusivamente o no es principalmente técnica. Y antes de pasar a los duros números, a los que nos van a permitir referirnos para entender el sistema global en España, me gustaría reflexionar sobre los 3 o 4 primeros elementos que en este momento, como digo, un poco de coyuntura, de situación, son los principales. Bueno, me ha gustado que mi predecesor en el turno de palabra pues haya hablado de los dos aspectos que hoy tienen que ver, que podrían tener que ver con el abastecimiento del agua potable, que son la parte del abastecimiento más clásico, la captación, la aducción y la distribución, pero también la reutilización, ¿no? Sin olvidar que el ciclo integral, lógicamente, hay un paso por el saneamiento que no debemos de olvidar, pero hoy nos vamos a centrar en estos aspectos del abastecimiento. Si hubiera que simplificar muchísimo lo que querría hacerles llegar, diría que nos teníamos que centrar en estos 4 puntos, de los cuales quizá desde el punto de vista técnico ven que solo parece que me refiero a uno de ellos al final, ¿no? En este momento, como ahora veremos también por algunos datos, lo que el sector concreto del abastecimiento identifica es que hay un tremendo déficit de inversión, ya bastante sostenido en los últimos 7 u 8 años, y particularmente se centra en los aspectos de renovación del, digamos, del rico patrimonio hídrico que tenemos y que disfrutamos. Y que esto no sabemos llevarlo en cierta manera a la ciudadanía, que es otro de los problemas, como ven, que está ahí puesto en el tercer apartado y que ahora me referiré. Bueno, ese déficit de inversión hay que manifestarlo, trabajarlo y ser responsables como sociedad de que existe y ponerle los elementos de resolución. Cuando hablamos de renovación, además, aquí sí que aparecen elementos tecnológicos bien interesantes que deberíamos de potenciar en estos momentos. Ayer, curiosamente, se clausuraba en Madrid un simposio que ha habido internacional de la tecnología sin zanja, el International No-Dig de Madrid, que este año tocaba en España, y curiosamente pues ahí se identifican una serie de tecnologías bien acertadas a la aplicación en estos momentos un poco de penuria de inversión para favorecer la renovación, digamos una renovación que podría ser en algunos casos de menor coste que la tradicional de sustituir la infraestructura, sino de repararla en unas condiciones de durabilidad importante. Pero también hay una serie de tecnologías alrededor de los aspectos estos de renovación
que hoy, aunque no sepamos definirlo muy bien, todos entendemos lo que hay alrededor de eso, que podríamos centrar en la palabra casi SMART. Todos los elementos tecnológicos relacionados con el SMART nos podrían facilitar tecnológicamente una evolución adecuada a ese déficit coyuntural de inversión que es característico en este momento de nuestro sector. Y ese déficit de inversión se identifica fundamentalmente porque no estamos cubriendo los costes del sistema, como dice de alguna manera la directiva. Yo aquí muchas veces explico que cuando en Europa han reflexionado desde el año 2000 que se aprobó la Directiva Marco del Agua sobre este tema de la cobertura de costes, que no quiere decir exactamente que paguemos todo en tarifa. Lo que sí se establece finalmente es una simplificación que en Europa explican con el título de las 3 T's, ¿no? ¿Y cómo pagamos el agua? Pues allí dicen, lo pagamos a través de las 3 T's. ¿Qué son esos elementos? Pues, ¿qué son esas T's? La primera es de la tarifa. Lo pagamos parte por la tarifa. La segunda es la T de impuesto, la T de tax en inglés, que para nosotros sería impuesto, la T de impuesto. La mitad, una parte importante de la cobertura de costes lo hacemos a través de los impuestos generales, de los presupuestos generales del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales. Y la tercera T son las transferencias económicas que nosotros hemos disfrutado afortunadamente de una buena, importante cantidad presupuestaria de los fondos de desarrollo, de los fondos FEDER, etcétera, que vinieron para ayudarnos a renovar y ejecutar esta infraestructura. Desgraciadamente la segunda T se ha reducido muchísimo su aplicación a la cobertura de costes. Los impuestos, la aplicación de los impuestos generales a las infraestructuras ha caído. El propio Ministerio de Medio Ambiente reconoce que en este momento están al 15% de lo que se estaba en el año 2007. Y la última T, la T de transferencia, se ha reducido súper sustancialmente. De hecho, ahora también el Ministerio de Medio Ambiente cuenta un cierto éxito que ha tenido de conseguir 700 millones de euros para el ciclo que acaba en el horizonte 2020, que llaman en Europa. Bueno, no cabe duda que es una buena cosa. Es verdad que lo hemos conseguido también porque habíamos incumplido parte de los compromisos que habíamos adquirido con Europa por parte de España, pero ellos mismos dicen que para ese horizonte se necesitan 9.000 o 10.000 millones. Solo nos van a transferir 700. Está bien que hayamos conseguido eso, es un cierto éxito porque otros países ni siquiera les han dado o han conseguido esos fondos. Pero son 700 sobre los 9.000 que necesitamos, menos de un 10%. Luego la T de transferencia también ha caído en cierta medida bastante. Y hay que mentalizarnos de que, como están haciendo todos muchos países en Europa, hay que ir transfiriendo a la tarifa algo más de las otras 2 T's, porque si no acabaremos, pues evidentemente no cubriendo estos costes que hoy ya, como digo, se identifican. El tercer aspecto también se ha referido aquí. Muchas veces cuando hablamos hay que trasladar a la ciudadanía algunos aspectos, dado que todos tenemos en la cabeza, hay una cultura general en relación con que el agua es un bien público, con que el servicio de agua es un servicio público. Nosotros desde AEA siempre decimos que eso forma parte de la genética de los operadores de servicios de agua, con independencia del apellido que tengan, de la forma de gestión. Da lo mismo que sean públicos o privados. Lo que sí es cierto es que prácticamente todos los operadores están concienciados de que están prestando un servicio público, y esto ayuda mucho a entender que hay que atender a la ciudadanía. Y esa atención a la ciudadanía se tiene que hacer con una cierta responsabilidad que lleva un nivel importante de transparencia, un nivel importante de participación,
que muchas veces no somos conscientes también de que nosotros en España tenemos una cultura muy rica en esto. Y en pocos países pueden presumir de los esquemas, incluso formales, que existen a la hora de hacer la planificación, de la participación, no solo de todos los usuarios relacionados con el agua, sino también de la sociedad en su conjunto. El Consejo Nacional del Agua, que es el órgano máximo, digamos, que aprueba y discute todos los temas generales en relación con los aspectos de responsabilidad estatal, igual que lo son los consejos correspondientes a las confederaciones, a cada una de las confederaciones o demarcaciones hidrográficas. En su constitución hay organizaciones ecologistas, hay sindicatos, hay representantes de la sociedad civil, y esto muchas veces no lo sabemos o no presumimos de ello lo suficiente, cuando en el resto de Europa y por supuesto en el resto del mundo esto no es común, no es frecuente. Bueno, nosotros aún así, a pesar de que tengamos ahí pues unos buenos referentes, tenemos que trabajar más por ese aspecto. Y aquí nosotros pedimos que haya un poquito más de transparencia, que se ayudaría mucho a la misma a través de la armonización de muchos de los elementos que intervienen en el ciclo del agua. No puede ser que tengamos una dispersión tan grande de estructuras tarifarias, o no puede ser que tengamos una dispersión tan grande de prestaciones, de calidad de prestaciones de los servicios, que no sean similares o armónicas entre unos sitios y otros. Y por último, una preocupación muy general en este momento en las aguas, tanto en las residuales como en las potables, es quizás sería el elemento más trascendente, es el de la contaminación emergente y los microcontaminantes. Es una preocupación que obviamente prácticamente podemos decir casi que hay tecnología, salvo para algunas cosas, que hay tecnología capaz de soportar estas nuevas elementos de contaminación que probablemente en muchas ocasiones siempre han estado, pero ahora se han potenciado más por los usos y costumbres que tiene también la sociedad y por el exceso a lo mejor de confort que en algún caso disfrutamos, que está muy bien, pero que tenemos que ser conscientes que puede repercutir en el medio. Ahí hay que trabajar seriamente, sobre todo en aspectos preventivos. Una de las cosas que desde el sector también decimos es que tenemos que empezar a cambiar las campañas que hacemos de animar a hacer un uso racional del agua por las campañas que tendríamos que hacer para animar a hacer un uso racional de los desagües urbanos. En este momento, como veremos en alguna gráfica de las que le voy a presentar, estamos en muy buena situación en cuanto a la dotación, en reducción de consumo, pero sin embargo no somos conscientes hoy en general de que no podemos verter por los desagües urbanos, sean los inodoros, los desagües de las pilas y tal, muchas de las cosas que instintivamente a lo mejor hacemos. Bueno, se ve que he apretado demasiado tiempo para centrar esta gráfica, muchos la conocerán. En España tenemos 8.116 municipios, hay algunas agrupaciones de municipios, estamos en una ciudad en que eso existe, hay un sistema general, incluso en la administración del saneamiento hay un sistema todavía más general, autonómico, pero tenemos 2.840 servicios independientes, autónomos, lo cual quiere decir 2.840 reguladores diferentes. Y para una actividad que representa solo del orden de los 5.000 millones de euros, ahora veremos el dato, me parece que son 5.200 en la última encuesta, de euros, lo cual es el 5 por mil del PIB, es decir, bastante poquito como sector económico. A pesar de eso tenemos, como digo, muchísimos reguladores. Y el reparto que tenemos entre gestión pública y privada pues es prácticamente equilibrado, con una importante participación de mecanismos que he puesto allí en la parte, digamos, más de la gestión indirecta, como es la empresa mixta, en donde, bueno, estaría como un poco a caballo entre lo
lo público y lo privado, como es lógico. Tenemos unas estructuras de coste similares a estas, en donde se ve que el peso más importante son los gastos de personal y los servicios especializados, servicios subcontratados por las empresas especializados, mientras que los costes energéticos, afortunadamente aquí la ingeniería civil clásica pues ayudó mucho a que cogiéramos el agua en unas condiciones digamos bastante naturales y la trajéramos digamos por su propia gravedad, con lo cual los costes energéticos hoy, a pesar de la influencia que tiene la depuración, son relativamente bajos en nuestro sector. Y tampoco están bastante equilibrados, como se ve, tanto los gastos financieros como los generales, etc. Como digo, la facturación anual está en 5.202 según los últimos datos que tenemos del 2012. Esto da empleo a un poquito más de 21.000 personas y con una distribución pues, de bastante cualificación en el sector. Es decir, ha evolucionado a una cualificación importante en las plantillas, siendo el personal no cualificado pues, un porcentaje bastante bajo y bastante menor que en otros sectores similares, ¿no? Los gastos de personal como es lógico, como ha sido lógico en el resto de la sociedad, pues se han mantenido muy estables en los últimos años, después de un crecimiento lógico también, ¿no? Pero vemos que se redujo después de los momentos de crisis y bueno, prácticamente pues está equilibrado después de ella. En cuanto al origen del agua bruta, el 77% de los recursos son superficiales, siendo solo el 18% subterráneos y el 5% agua desalada. Decimos solo, pero realmente es significativo ya este porcentaje, ¿no? Y lógicamente tiene que ver, como ya se ha dicho mucho, con las condiciones climáticas puntuales, y puede variar de unos años a otros en función de esas características. Vemos también por tamaño de población que ese origen es más subterráneo contra menor es el sistema o menor es la población, y es más superficial cuando hablamos de áreas metropolitanas o ciudades más grandes. Una de las cosas que ya había anticipado es que hay que trabajar más o simplemente tenemos que trabajar en sostener lo que ya hemos alcanzado en cuanto al uso racional. Pues yo me apuntaría a la segunda, ¿no? Tenemos desde datos históricos, como se ve, salvando la condición del año 93, que fue un año con una sequía espectacular en toda la península, pues tenemos un descenso continuado de la dotación de agua, que repunta, curiosamente, en el último año. Bueno, repunta relativamente poquito. Este dato en sí no nos diría nada, salvo que bueno, pues seguimos manteniendo unas buenas condiciones en cuanto a dotación, lejos de aquellas previsiones que había en los años 70, 80 de crecimiento explosivo siempre de las necesidades de agua para la población. Pero cuando vamos al concepto de agua no registrada, para aquellos que no están familiarizados con él, les diré que agua no registrada son tanto las pérdidas y las fugas en las redes, a las cuales siempre nos echan a los operadores mucha culpa. Yo siempre digo, qué suerte tienen los eléctricos que los vatios no se ven caer de las líneas, ¿no? Quiero decir, hay una condición de estructura de las redes en donde pérdida cero es imposible, pero digo, agua no registrada supone esos valores, pero también otros que son los fraudes, las aportaciones que todavía las sigue habiendo de agua en usos que no se pueden medir o que históricamente no se han medido y que todavía en algunas ciudades existen, suministros, digamos, gratuitos, por así decir, a la red de parques y jardines o a los centros municipales, que por razones históricas, poco a poco eso ha ido evolucionando y se ha ido estableciendo, estableciendo sistemas de medición, lógicamente, pero todavía existen,
y también algunas condicionantes que tienen mucho que ver también con la tecnología de los contadores, y es que hay la medida de los contadores no es todo lo ideal y perfecta que queremos, porque en principio hay una condición de subcontaje a valores pequeños, condición que se entiende claramente por qué debe ser, ¿no? Es decir, los contadores deben proteger al usuario, entonces nunca pueden medir más que lo que realmente pasa, pero también es cierto que en determinadas formas de alimentación al contador, normalmente en pequeños caudales, pues la precisión cede mucho, pero cede a favor, digamos, de menor medida, no a favor de mayor medida, porque si no ese contador no estaría homologado, no sería homologable. Por lo tanto, hay que contar en el agua no registrada esos tres elementos básicamente. Y es un dato, es un criterio, es un indicador que funciona prácticamente, que se ha puesto todo el mundo de acuerdo. Cuando digo todo el mundo, si todos los responsables de los sistemas de operación de servicios urbanos coinciden, a través sobre todo de los trabajos que hizo la IWA, la International Water Association, que es una buena medida para identificar el estado del rendimiento de las redes, ¿no? Bueno, en España ya se ve esa gráfica, hemos ido reduciendo sistemáticamente ese valor hasta que llegamos hasta que llegamos, si me puedes, que no sé, se me ha vuelto Bien, hasta que llegamos a este año 2012, donde vuelve a repuntar. Y esto, que ha repuntado también, como ven, en igual medida que lo hizo la dotación, nos parece que puede ser un indicador claro sumado a otras cosas, del envejecimiento de la infraestructura. El envejecimiento de la infraestructura, si puedes darle al siguiente. ¿Anterior? No, el siguiente. El envejecimiento de la infraestructura sigue porque me parece que está descolocada esta. Bueno, ahora, o lo veremos ahora. Si vas para atrás, perdona. Bueno, el uso del agua prácticamente en el uso urbano, el doméstico representa casi 2/3 del total. Siguiente, por favor. Y en la dotación, más que la dotación, el consumo medio unitario por persona, estamos en 112 litros por habitante y día, que es un dato verdaderamente afinado, como decimos, en relación con nuestra situación económica y social, y muy cercano a lo de los países que pues, podemos considerar desarrollados. Adelante. Aquí vemos un poco cómo estamos en relación con otras ciudades grandes, pues las grandes ciudades españolas, cómo están, pues en valores muy ajustados y muy eficientes en relación con otros países europeos. Decíamos que por qué ha disminuido la dotación y por qué ha aumentado. Pues entendemos que uno de los aspectos, digamos, que más ha influido han sido las campañas de uso eficiente, la mentalización de la sociedad, una cosa que hay que conocer es que la mejora de los rendimientos de los aparatos domésticos ha favorecido mucho estas reducciones. Sin ellos probablemente no habíamos alcanzado, a pesar de la mentalización, esto. Los fregaplatos, los lavavajillas son mucho más eficientes que el lavado manual y por lo tanto esto ha ayudado mucho, no hay que dejarlo pasar desapercibido, es un elemento importante. Y sin embargo, ¿por qué ha aumentado? Pues decía, ha aumentado básicamente porque vemos que al mismo tiempo están envejeciendo los sistemas, las redes, ¿no? Tenemos unas redes
en donde empiezan a tener más de 30 años ya un porcentaje superior al tercio, y digamos, están cerca de su vida muchas veces útil, depende incluso del tipo de material. Y aunque efectivamente se hizo en un momento determinado pues unas buenas campañas de renovación y tal, pues tenemos unas redes menores de 15 años, un porcentaje bastante alto, pero claro que están más cerca de los 15 que de los 0, ¿no? Y por lo tanto esos 160.000 kilómetros de red de distribución que tenemos, en los cuales tocamos a 3,3 metros lineales por cada uno de nosotros, pues hay un tercio de un metro de esos 3 que realmente está ya en condiciones de tener que ser muy próximamente renovado, y no se ve, no se identifica que exista presupuesto en muchos casos para ello, ¿no? Aquí hay mucha heterogeneidad con esto. Hay ciudades que sí que llevan con continuidad la gestión de renovación de sus redes dentro de su estructura tarifaria, incluso soportada por esta, y sitios en que no, que esto es una de las cosas que decimos pues que no parece de toda justicia, o desde luego existiría la necesidad de una cierta armonización para que esto se equilibrara más. No puede ser que luego indirectamente unos que ya pagan o pagamos la renovación de nuestras redes en nuestra ciudad tengamos que pagar además la renovación de las redes de otros que no asumen su parte alícuota de participación en esto, ¿no? Fruto de esa no armonización de las tarifas. Las redes, sobre todo en las grandes ciudades, pues están, digamos, están compuestas con materiales bastante buenos. No así ocurre en las ciudades de menores de 50.000, donde digamos la fundición o el polietileno, que serían los elementos, digamos, quizá hoy más empleados y más adecuados en cuanto a su posible vida útil y su envejecimiento, etcétera, todavía quedan en algunos casos pues tuberías de fibrocemento, tuberías de PVC, etcétera, que tendrían que ser también renovadas con mayor rapidez para no tener los problemas. En cuanto al parque de contadores, también nos encontramos que hay un porcentaje relativamente alto de contadores por encima de 10 años que, según todas las instrucciones digamos que existen casi en el mundo, deberían de ser absolutamente rechazados, ¿no? Es decir, esto es verdad que la medida de la vejez del contador por edad no es la más fina de las posibles, tecnológicamente hablando. Hay otros mecanismos que permiten conocer si el rendimiento del contador, si su precisión y tal es mejor o peor, y muchas veces no tiene exactamente que ver con su antigüedad, pero es un indicador básico de referencia que también nos lleva a opinar que estamos ya también, en algún caso, con circunstancias, digamos, de envejecimiento de estos instrumentos. En cuanto a la calidad del agua, en este momento en España podemos tener plena confianza en el agua del grifo, no lo dice el sector solo. Aquí me refiero a los datos, como sabemos, del SINAC, que es el Sistema Nacional de Aguas de Consumo, en donde hay digamos, donde se recogen toda la información de los operadores y de los boletines de control, y es uno de los productos, digamos, que más de ingesta, que más controles tiene, y por lo tanto tenemos que estar satisfechos en relación con esto. Lo que pasa es que de fondo la evolución de la calidad del agua superficial no notamos, desde luego, a pesar del esfuerzo en depuración, demasiadas mejoras, prácticamente tenemos bueno, pues un agua natural relativamente baja de calidad, con lo cual hay que hacer tratamientos potentes para superar. Como veis, en condiciones A3 pues tenemos muy poquito. Bueno, en cuanto a la tecnificación de
de la actividad, pues creemos que estamos tecnológicamente, por eso decía que aquí no hay grandes problemas de carácter tecnológico, hay avances, pero estamos bastante bien dotados en general. Tenemos aquí unos datos, como se ve, bastante buenos en relación con algunos parámetros muy generales para dar una visión global de cómo estamos, que aún así, es decir, campañas de renovación de contadores, a pesar de que los tenemos relativamente viejos, pues las campañas que hay son casi el 80% de los servicios, o el 80% de los municipios, es decir, existen, y existen con sistemática y con adecuado criterio y estrategia de modificación. Y en cuanto a los datos del precio, pues he subrayado aquí lo que vale el servicio de abastecimiento, o lo que valía en el año 2012 el servicio de abastecimiento a nivel global, que representa el 58% del coste de la factura del agua sin IVA. Bueno, aquí lo del IVA también tenemos una dispersión grande, ahí si es tasa no se paga el IVA, si es tarifa sí, en algunos servicios no hay el mismo IVA, el IVA es reducido en abastecimiento, en algunas cosas en saneamiento no lo es, en alcantarillado a veces las tasas, como son tasas, no hay, entonces el IVA aparte, tenemos esos datos, ¿no? No llegamos a 1 euro en la parte de abastecimiento, como digo, casi 60% del total. Y esto representa el total, no el abastecimiento, el total de la factura representa, según datos del INE, no del sector también, pero que son coherentes con los que tiene el sector, bueno, como son de un organismo oficial, pues los recojo, representa 220 euros año por familia media, según el INE, que es 2,53 o algo así habitantes por vivienda o por familia, y solo representa el 0,8% del gasto total de nuestra cesta de la compra. El 0,8%. A pesar de eso, pues muchas veces escuchamos que si el agua es cara. Bueno, no quiero insistir en esto, que ya son datos de divulgación más bien. Sí, quizá en esto es que el precio del agua ha subido más que el IPC. Sí, es demostrable. Pero como la dotación ha bajado o el uso doméstico que hacemos de la misma ha ido bajando, la multiplicación de ambas cosas, que sería el precio por familia, se sitúa ligeramente por debajo del IPC, vamos a decir igual que el IPC. Estamos manteniendo el equilibrio un poco de las condiciones naturales de estas cosas, a pesar de la mejora en calidad que se requiere por razones de exigencia de la Comunidad Económica Europea y de la propia sociedad, que cada vez somos más exigentes tanto en abastecimiento como en depuración, ¿no? Bueno, aquí una gráfica simplemente para que identifiquen cuál es la tremenda dispersión que existe. Dispersión entre comunidades autónomas que ya a su vez se ha hecho, digamos, la media ponderada en cada una de ellas, con lo cual la dispersión por sistema, por servicio, sería tremenda. Como no puedo poner los 2.000 servicios aquí, pues pongo solo las comunidades autónomas y ya ven un poco respecto de la media cómo estamos, ¿eh? Y lo que pasa es que detrás de esto está lo que anunciaba yo al principio, es decir, el problema no son tanto las disponibilidades, calidades, razones de carácter geográfico y tal, sino que muchas veces, sobre todo en el grado de cobertura de costes, en muchos sitios no se incorpora a la tarifa los correspondientes a la necesidad de invertir y de renovar, de invertir en nuevas acciones de mejora y de renovar lo que ya tenemos, que tenemos un rico, como digo, patrimonio que que heredamos, en el fondo heredamos de nuestros mayores, ¿no? Y que lo tenemos que nosotros entregárselo a la siguiente generación en igual condición, por lo menos tendríamos que renovar en los años de vida útil exactamente igual que nos lo hubieran, para tenerlo o entregarlo exactamente igual que los hubiéramos recibido. Si lo comparamos con otras ciudades europeas, estamos en el rango bajo, nueva demostración, y muy bajo, nueva demostración de que nosotros a la tarifa no le repercutimos todos los costes. ¿Lo pagaríamos por impuestos? Seguramente lo pagaríamos por impuestos, pero en este momento, y dado que las infraestructuras de agua además tienen mucha inercia,
no se identifica mucho que en un año no hagamos nada, ningún elemento, nada de renovación, renovación cero. Si yo hago renovación cero en una infraestructura de agua, probablemente no pasa nada en un año, ni en 2, ni casi en 5. Son estructuras muy robustas, son infraestructuras muy robustas en general, pero claro, así que pasan ya, como está pasando ahora, 7, 8, empieza a notarse, poquito todavía, repunta un poquito el agua no registrada, pero se empieza a notar. Y esto es un poco lo que la problemática del sector, ¿no? El otro elemento también salió antes en la primera, como digo, en la primera reflexión. El otro elemento muy importante es la conexión con la sociedad, la conexión con el cliente, con el usuario. El número de reclamaciones que tenemos es muy pequeño en nuestro sector comparado con otros sectores. Y obedece la gráfica, en este caso por comunidades autónomas, a motivaciones a veces muy puntuales, muy anuales, ¿no? Tenemos una buena plantilla de servicios en relación con los clientes, páginas web, servicio telefónico, cartas de compromiso, etc. Estamos relativamente bien dotados en relación también con otros sectores. Y cuando hablamos de eficiencia de los servicios, quiero terminar con el tema de la necesidad de una armonización y de una regulación un poco más ordenada de la que tenemos ahora. Cuando uno habla de la eficiencia se encuentra con estos elementos, al menos, es decir, ¿estamos suficientemente tecnificados y son profesionales los operadores del sector? Pues sí. ¿Aseguramos la calidad del agua? Sí. Tenemos un sistema nacional además que identifica esto y lo podemos seguir. ¿Estamos orientados al usuario, al cliente? Pues sí. Entonces nos quedan cosas, bueno, ¿hay competencia suficiente en nuestro sector? Sí, y muchísima. Yo creo que los españoles, una de las cosas por las que en el ámbito empresarial, por lo menos en este sector, digamos, es que hay una fuerte competencia. Entonces eso tampoco es un elemento. Sin embargo, nos queda el tema de las infraestructuras, a los que nos hemos referido ya repetidamente, el tema de la eficiencia a través de sistemas de cierto tamaño, que los hay. Estamos en una ciudad, en una zona donde esto ya existe y por lo tanto hay una buena estructuración, pero no es global en todo el resto. Y el tema de la suficiencia económica, como decimos, que es un elemento también muy especial. Al final, no quiero entretener nada más que en la última. Cuando hablamos del regulador, hemos hablado en varias ocasiones de esto, nos encontramos con que salen a la palestra una serie de palabras que me gustaría que quedaran aquí en este ámbito también para que hagamos reflexión sobre ello. La necesidad o no del regulador se basa en estas cosas, en la transparencia, en la armonización, en la comparación con otros servicios, comparación que tiene que ser rigurosa, que tiene que ser auditable, etcétera. En la seguridad jurídica que permita la incorporación de fondos de inversión privados también a nuestro sistema, ahora que no hay capacidad de endeudamiento público, el equilibrio económico y los elementos de competencia. Todos estos son elementos que surgen cuando se habla de la regulación y que de alguna manera parece útil que al menos de forma global los dejemos aquí sobre la mesa para la reflexión o la discusión entre un colectivo, supongo, de expertos en relación con estas cosas. Muchas gracias.